Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores, soy el director de Canash, un lugar de esperanza de aquí de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron después de haber subido Ojos en Blanco. Una persona de Medellín, Colombia, me pide si puedo hablar sobre algunas cosas desmintiendo a la iglesia y sus engaños, sobre todo en el asunto de las cosas sexuales. Y me pareció buena la idea. La iglesia cristiana, en todas sus formas y colores, las 8500 denominaciones, contando en la iglesia romana, han dicho y dicen muchas cosas sobre sexo sin tener los conocimientos. Y ustedes pueden decir, bueno, Marco, ¿y cuáles son tus credenciales para hablar tú como parte de la iglesia? Bueno, yo soy teólogo. Estudié en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, el más viejo, si no mal recuerdo, de América Latina, posiblemente esté equivocado, con una de las bibliotecas más grandes religiosas. Estudié, terminé la carrera de teología, me ordené como ministro. No hago eso por muchas cosas y por muchas ideas que yo tengo sobre el ser ministro. Tengo un libro escrito sobre una exégesis sobre el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, hace ya años, entre amigos, donde escriben muchísimos amigos teólogos importantes a nivel nacional e internacional. Aparte, bueno, soy psicólogo, estudié la licenciatura en una universidad de aquí, luego hice mi maestría en una universidad de Estados Unidos. Tengo una maestría trunca en religiones comparadas. Y bueno, pues sí he de saber algunas que otras cosillas sobre el asunto de la cosa religiosa y de la cosa psicológica. La iglesia cristiana, como decía, en todas sus formas y colores, es una de las peores cosas que le ha pasado al ser humano. ¿Por qué? Porque es una opresora, ¿sí? Se ha ceñido a ideas de sus líderes espirituales, que más bien deberíamos llamar líderes dogmáticos, para engañar a sus feligreses y enseñar a sus feligreses, engañarlos en cuanto a muchas cosas de la escritura y hacer de ellos unas personas intolerantes, retrógradas, ignorantes, machistas, faltos de lectura, prejuiciosos, hombres y mujeres. No nada más hombres y mujeres son así. Y podríamos culpar a los líderes de la iglesia, pero no siempre. Lo entiendo cuando ellos lo están haciendo con niños, adolescentes y hasta jóvenes, pero con un adulto es tu responsabilidad investigar, porque se supone tienes el método científico. La gran mayoría de las personas que yo he tratado en parte de mi iglesia tienen más de una carrera, algunos más de la licenciatura, la maestría y el doctorado, y entonces tienen el método científico, la idea de buscar, de investigar. El pensamiento de ahora es: el sexo es del diablo. Aunque sea tan rico y tan divertido hacerlo y que no lo hagan, hablar de sexo es malo, vivir en sexo es demoníaco, y de ahí que yo me rebelo a eso y digo: no estoy de acuerdo, y doy algunas cosas ricas y bien estudiadas sobre la escritura, yo como teólogo, y sobre la psicología como psicoterapeuta. Una de las cosas que no nos dicen es que el sexo indudablemente es una necesidad primaria, una necesidad básica, ¿sí? Básica, primaria en el ser humano. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Son solamente 5: comer, defecar, dormir, beber agua y tener sexo. Ahora bien, tener sexo no tiene que ser acompañado. Puedes estar tú teniendo sexo contigo, masturbándote, ¿sí? Ahora bien, alguna gente me dice: Marco, ¿y la respiración? La respiración no es una necesidad básica primaria, porque el cuerpo lo hace por automático. Se vuelve una necesidad cuando te estás ahogando. Ahí es cuando es una necesidad. Pero de ahí para allá, tu cuerpo lo hace por antonomasia, lo hace por automático, por naturaleza, lo hace así. Ahora, también he leído que el refugio, no. El refugio es una necesidad instintiva, pero no primaria. Es por instinto que buscamos un lugar en donde refugiarnos.
pero no es una necesidad primaria. El ser humano busca algo y lo encuentra. En la necesidad primaria, tengo ganas de comer y tengo que satisfacer esa necesidad, si no me puedo morir, ¿sí? Pero bueno, el sexo, claro que es una necesidad primaria, pero no quiere decir que debe hacerse con una pareja, como decía hace rato. Puede ser contigo mismo a través de la masturbación. Ahora bien, no es bueno delante de Dios tener sexo sin casarte. Este es un problema. Nos vamos a meter en un gran problema, porque ¿a qué le llamas casarte? Desde el punto de la vista de la iglesia. Porque desde las escrituras hay muchísimas maneras de casarte. ¿Cuál es la correcta? Ahora, si salen con la idea de que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, no leo que después diga, pero ya cuando esté con alguien hay que firmar un documento, un acta de matrimonio para poder controlar esa situación. No. El matrimonio se daba en la cama, es decir, cuando un hombre tenía sexo con una mujer. Luego entonces las relaciones prematrimoniales no existían. Para los judíos eso no es existente, ¿sí? Porque si te metes con alguien, tienes sexo con alguien, te casas con ese alguien y se acabó. Ahora, que si le queremos hablar desde los datos crudos, el matrimonio se da entre 2 o más personas. Y ayer le preguntaban, ¿cómo más personas? Sí existe el poliamor, existen parejas en donde 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, 4, 3 mujeres y un hombre, 2 hombres y 2 mujeres, 3 hombres y una mujer. O sea, conviven y se aman los poliamorosos y son pareja, aunque a nosotros no nos guste, aunque puedas decir que es una perversión. No es cierto, no existe como tal, ¿sí? Porque ellos tienen un futuro elaborado, pensado. Además hay una admiración entre ellos y hay un deseo sexual. No hay una parte de la Biblia que diga que Dios dice que se debe hablar de un contrato. Este en realidad se hizo por el bienestar social y civil. Es decir, el gobierno debía controlar cuántos matrimonios había civilmente y la sociedad controlar que se casaran bien. Hablamos social, religiosa y económicamente, porque también el matrimonio era un buen negocio. Un matrimonio era un mal necesario. Así se podía controlar mejor a la gente. Ahora, si entienden las escrituras, el matrimonio era el bien del hombre. La mujer era parte de las pertenencias del hombre. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 20. Y un hombre rico necesitaba muchas mujeres como esposas para así presentar su riqueza, hacerse saber que era poderoso ante los demás, y lo lograba. De ahí que grandes hombres bíblicos tenían más de una esposa, y podría decir que tenían hasta concubinas. Ahí está Salomón, del que presume mucho la iglesia, el hombre más sabio del mundo, que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Es decir, que tenía 300 mujeres con las cuales mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, desde el punto de vista de la visión de los que dicen que fuera del matrimonio es pecado. Es decir, que el hombre al que se le engrandece como el hombre que más sabio del mundo era un bruto. Los pastores no han entendido algunas cosas de esta situación. La virginidad es agradable ante los ojos de Dios. Otra idea absurda. En el Antiguo Testamento no se le aprecia, pues el hombre no debe estar solo. Luego entonces la vida matrimonial, si le podemos decir así, era un modo de vida en la ley. Entonces la virginidad era como la esterilidad. Entonces un virgen o una virgen era aquella que no participaba en la bendición de tener hijos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, una virgen, hablando de mujeres, era un buen negocio. Se podía dar al mejor postor, sacar una buena tajada, una buena lana, un buen dinero de ahí. Se podía hacer un buen negocio. Si a quien se la dábamos tenía más estatus, la familia de la esposa crecía como estatus. Era un buen negocio tener una virgen. Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista masculino, el celibato no era bien visto, pues transgredía la ley de Dios. Algunos rabinos decían: quien no tiene mujer no es un hombre completo, y regulaban el deseo sexual con el matrimonio.
las cosas raras se daban en lo que se supone estudiaban la ley. Por ende, la virginidad es mal vista por Dios, pero cuidado. No quiere decir que tenemos o podemos tener sexo descomunal con cualquiera. Otra vez, tiene que ver con las energías que damos y que tomamos, que puede ser positiva o negativa, y que de lo cual voy a hablar más adelante. La virginidad te asegura un buen matrimonio en el tiempo. ¿En serio? ¿En serio creen eso? Ser virgen no te da un buen matrimonio. En la sociedad en la que vivimos, muchas personas, sobre todo los hombres, quieren casarse con una mujer virgen, pero los muy machos no quieren permanecer vírgenes para una mujer. Ellos quieren andar cogiendo con todo el mundo, pero casarse con una virgen. ¿Qué idea tan absurda? Ser virgen no rige, nunca va a asegurar que tu matrimonio funcione, que sea genial. ¿Crees que conociendo la vida de la sexual de tu pareja te va a dar seguridad? Es que se metió con más hombres que yo. Por pendejo te metiste con menos mujeres. ¿Sí? O sea, eso no va y no habla de tu pareja. ¿Qué pequeñito cerebro tienes si piensas eso? La virginidad no va a asegurar nunca un buen matrimonio. Es más, no hay nada que asegure un buen matrimonio. Lo que hay es dos o más personas, dos individuos que se atreven a caminar juntos, aún en las caídas, en los errores, en las cagadas, etc. Eso es lo que hace un buen matrimonio. La virginidad, otro punto, la virginidad te permite no quedar embarazada. Eso es muy obvio, ¿no? Creo que es lo único sensato que he leído que dicen ellos. Claro que sí, te mantienes virgen, no quedas embarazado. Simple. No hay ningún error, no hay falla en eso. No tienes sexo, solamente que creas que vas a concebir porque el Espíritu Santo te tocó, pero de ahí para allá, cualquier persona con 2 neuronas entiende esto. No tienes sexo, no quedas embarazada. Like. Las enfermedades venéreas casi no se hablan en la iglesia. ¿Por qué? Puede ser porque ignoran mucho sobre ellas, puede ser porque les da miedo hablar de ellas, puede ser porque, o como decía, al no saber, mejor no las menciono, pero no falta el valiente que quiere hacer mención de ellas y en realidad solo dice tonterías. El problema aquí es si su voz pesa porque pues es un buen pastor o porque es pastor. Hay que también tener en cuenta que hay gente que sí sabe y que debería orientar no solamente al pastor, sino a los líderes también de la iglesia para poder dar educación sexual y enseñar a las muchachas y a los muchachos a cómo practicar su vida sexual. Porque me platicaba alguien que ya escuchó decir un pastor que el VIH era la lepra del siglo XXI, la enfermedad de los homosexuales y pecadores, que se transmitía, por eso se transmitía por el sexo, por hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Y yo le dije, hazme el cabrón favor. O sea, ellos saben cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si lees un poquitito, los homosexuales sufren menos VIH que los heterosexuales. ¿Sí? Los heterosexuales tienen más VIH que los homosexuales porque los heterosexuales se cuidan menos. La iglesia no te enseñan qué es un condón, ni cómo se usa, ni para qué sirve. No te dicen que es el mejor método o medio para evitar enfermedades venéreas. Bueno, el segundo. El primero es la abstinencia. ¿Sí? El segundo mejor método. Hay tanto que enseñar a la iglesia sobre eso. Pero eso es hablar de un problema fuerte donde el sistema educativo de la iglesia, y no solamente de la iglesia, el sistema educativo en general, hay una prohibición religiosa por el miedo a la educación sexual que es casi nula en América, porque no se enseña a las personas sobre educación sexual. Es más, yo recuerdo que una vez estaba revisando los libros de mi hijo y esa parte de educación sexual estaba engrapada o grapada, no sé, con
grapas, valga la expresión, cerrada por la maestra y no le iban a dar. Mis hijos estuvieron algún tiempo en la escuela, en una escuela religiosa, evangélica, pentecostal, pero muy idiota. Yo tuve muchos problemas muchas veces, no muchos, varios problemas por sus formas ideológicas erradas de la escritura, y les decía, no le enseñen eso a mis hijos, no son teólogos, más son feligreses comunes, no entienden la escritura. Discúlpenme, a lo mejor soy muy grosero, pero no, lo que estás diciendo no es cierto. Una aberración tremenda que dicen es, si te violan, es hijo de la voluntad de Dios. En serio, en serio. Tú no sabes, muchos pastores no saben el dolor psicológico que se ocasiona, y espiritual también, que se ocasiona después de una violación. La gran mayoría de las violaciones se dan dentro de casa. Papá o padrastro, abuelo, abuela, tíos, tías, primos, primas, hermanos, hermanastros. Tú no sabes el sufrimiento interno de las personas violadas. Y todavía la iglesia se atreve a decir que es hijo de la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de Dios es el que tienen que le gusta ver sufrir a un hombre o a una mujer? Se da más en mujeres, pero también se da en hombres. No podemos negarlo. Y no digo que no haya mujeres que sí, a pesar de eso, quieren tener el bebé, porque el bebé no tiene la culpa, dicen ellas. Y sí, indiscutiblemente. Pero las que no lo tienen o no lo quieren tener, deberían ser cobijadas, porque ese es el trabajo de la iglesia, cobijar a su gente. Es bien fácil hablar y decir, es la voluntad de Dios, pero si fuera tu hija. Una vez le decía en la iglesia que pastoreaba, imagínate que tu hija de 12 años, entre 12 y 14 años, llega y te dice, papá, estoy embarazada del Espíritu Santo. Imagínate, ¿qué harías? No contestes, piensa, porque eso le pasó a los papás de María. Piensa. Una violación es un trauma muy fuerte. Es un trauma que transgrede los tuétanos, el corazón, el alma, el espíritu de las mujeres y hombres. Los lastima tanto que les deja un hoyo a la mejor ahí adentro que hay que saber curar. Hay que enseñar a la gente, porque la gente es tonta. Es que mira cómo se viste y que se vista así. Ella puede ir desnuda y tú no tienes el derecho ni de tocarla, ni de verla así, ¿sí? Porque tú eres el morboso, ella no. Cambien su pensamiento machista. Déjense de estupidez, es que ella lo provocó. Serio, en serio. Usar a Dios para que ellas tengan hijos de una violación es una de las cosas más viles que pueden hacer. Porque Dios, desde mi óptica, claro, no quiere que venga a sufrir, sino que vivas y vives en abundancia. Muchas de ellas están muertas en vida precisamente por eso. Otro punto, el sexo homosexual no es agradable ante la voluntad de Dios. Hablar de homosexualidad dentro de la iglesia casi general es hablar de un tema que la iglesia no quiere dominar y no quiere entender y no quiere investigar. Para empezar, homo igual y el adjetivo sexual, que quiere decir gusto por el mismo sexo, es un término que se empezó a usar a partir del siglo XIX, ¿sí? La gente lo quiso o lo confundió con la palabra sodomita, usando el texto bíblico de Sodoma y Gomorra, que no voy a explicar porque es muy largo, y en Sodoma y Gomorra no se les castigó por la homosexualidad o por la libertad sexual que se tenía. Se les castigó por otra cosa. ¿Sí? Homosexual se acuña en 1868 por un periodista austriaco
llamado Carl Maria Carey, que envía una carta a un activista gay, y después Gustav Jagger en 1880 utiliza la palabra homosexual y la acuña hasta el día de hoy. Si tomamos en cuenta las bases históricas, la escritura no podía hablar de un homosexual porque no sabían qué era eso. Se hablaba de un sodomita, por aquello del pueblo, de la libertad sexual que se tenía, pero no de que eran homosexuales. Ahora bien, si se quiere abusar del texto, vamos a decir, bueno, es que también se habla de aquellos que después de derrotar la guerra usaban de manera sexual. Y esto no se refiere a la homosexualidad, no. Debido a la visión machista que se tiene en el mundo, violar a un hombre es degradarlo, reducirlo al grado de mujer. Y los rabinos creían que era mejor ser cerdo perro que ser mujer. Y eso es lo que se señala. ¿Sí? No lo degrades, ya le ganaste la guerra. ¿Por qué violarlo? ¿Por qué degradarlo más si ya perdió? Además, si fuera tan mala la homosexualidad, ¿por qué Jesús sanaría al siervo, al país que es criado amante del centurión? Porque en esa época era muy normal que muchos de los del ejército tuvieran a su país, a su duro sirviente, a su sirviente sexual. Jesús tenía que saber eso porque conocía usos y costumbres de donde él vivía, y no le interesó. Investiguen, no me crean a mí. Yo creo que la homosexualidad no es un problema de Dios. Eso lo que dice la iglesia es falso. Es más, ¿cuántos textos conocen? No llegan ni a 10, yo creo, donde se menciona la homosexualidad como dicen ellos. Como 6 han de ser. Se habla mucho de injusticia, se habla mucho de robo, se habla mucho de ser ignorante, sí, pero de la homosexualidad no tanto. Yo no creo en eso, y yo no creo que Dios ande metido en chismes de pasillo. Así que no creo que para Él le importe mucho eso. Dios puede restaurarte para que vuelvas al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? No preguntar, dejar que Dios nos ponga un árbol en medio del bosque y no poder comerlo. Ese es el diseño original. No. Habrá que enseñarle a esa clase de soquetes que el diseño original es ser tal y como eres, tal y como te place ser, y no como ellos te dicen que tienes que ser. El diseño original es ese, ¿sí? Si te enojas con tu esposo o con tu esposa, ten sexo para que no busque a otra persona. Esa es una estupidez otra vez. El sexo es primordial en la pareja, es cierto. Muchas mujeres castigan a los hombres no teniendo sexo, como muchos hombres castigan a las mujeres no dándoles economía. Son muy tontos, porque así no es. Se tiene que hablar. Y si se enoja con el esposo y no quiere tener sexo, no, eso le da prioridad al esposo o a la esposa para buscarse un amante. Puede ser que lo quieras estar castigando con eso, y puede ser que porque no llenas esa necesidad fisiológica, ok, busca a alguien para poder vaciarse. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es lo que puede pasar. Lo mismo que pasaría con una mujer que no se siente halagada por su pareja, ¿sí? Y que no le dice bonita, te ves muy bien, te ves hermosa, qué sabrosa estás, bla bla bla, y de repente alguien se lo empieza a decir, se empieza a ver guapo y diferente, y a lo mejor termina metiéndose con él, ¿sí? El hombre se mete por una necesidad física, la mujer se mete por una necesidad emocional, simple. Pero de todas maneras, el que no tenga sexo no quiere decir que eso te va a garantizar que tu pareja no se vaya a meter con otra persona. Hay que estar lindos para el esposo, otra cosa, hay que estar lindos para el esposo, pero para otros no. ¿Sí? No hay que perder el recato ni la modestia, por favor. Hay que estar lindas para ustedes, con ustedes y por ustedes, no para el otro. Si el otro gana, pues qué chido, ¿no? Pero debido a que la reciprocidad del matrimonio es así, bueno, hombres, si vamos a hacer así, hay que estar lindos para ellas. Sí, hay que estar bien rasuraditos, bien perfumaditos, bien bañaditos. Y si te gusta una mujer esbelta, sabrosa, que pues pongan a hacer ejercicio, porque usted no puede estar panzón ni feo, ¿no? Si tú pides algo, da ese algo, simple.
La pornografía no es agradable ante los ojos de Dios. La palabra porné habla de una prostituta de la calle o de baja estofa, ¿no? A la fina, a la educada se le conoce como hetera y a los hombres se les conoce como pornes. Mientras que grafía quiere decir es descripción de algo. Entonces, un prostituto o una prostituta, cuando hablamos de pornografía, hablamos de lo que el prostituto o la prostituta hace, ¿sí? De manera figurada y ya en este caso de manera visual, porque pues ya hay televisión, ¿no? Ahora, eso de que la pornografía no es agradable ante los ojos de Dios, no sé de dónde lo sacaron, porque yo no he leído nunca que hable de pornografía, ¿no? No recuerdo haberlo leído. Que le agrada a Dios se me hace complicado. ¿Quién soy yo para saber que le agrada a Dios? A Dios le agrada que sea buena persona con los demás. A Dios le agrada que ayude a los necesitados. A Dios le agrada que a los caídos los levante. No hacemos eso dentro de la iglesia. Si vemos a alguien que está pecando, lo señalamos, hasta lo destruimos. Claro, en el nombre de Dios, porque hay otras cosas de las que hablaremos más adelante, mucho más adelante en otro podcast. Porque Dios es fuego consumidor. Por favor. Se te olvida que antes de ser fuego consumidor es un amor grande. Si tú crees que Dios va a castigar a la persona por ver pornografía, creo que no estás entendiendo muchas cosas. Hay tanto que escarbar en este tema y muy poca gente con quien hablarlo, porque mucha gente se enoja porque quiere tener la razón. Pero aquí no se trata de tener la razón, sino de poner fundamentos para que se normatice, si lo quieres llamar así, y se deje de satanizar. El sexo oral no es una buena forma de tener sexo. Eso es muy tonto. Lo explico en el podcast 69, que precisamente por esto sale el podcast 70, 71, no recuerdo, que es precisamente el 69, no, el 71. El 69 es Ojos en Blanco, el 71 es las mentiras que nos dijeron en la iglesia. Si quieren entender esto, pues vayan a escuchar el podcast, ¿no? O vayan a ver el video. Hay que orar antes de tener sexo. ¿Y como por qué? ¿Se pondrá más buena la sesión? ¿Habrá más orgasmos? ¿Qué pasará si me pongo a orar? La oración es un estilo de diálogo con alguien celestial o superior. ¿Qué tiene que ver con el sexo? Si les dicen eso, pregunten. Y me gustaría escuchar las respuestas, van a ser fantásticas. No debes ir sola a sitios donde hay tentación, como cines, cafés o teatros. ¿Qué tipo de enfermo cree esto? ¿A poco hay tentación? Tentación viene... la palabra tentación viene del latín. Tentatio, que quiere decir algo que me provoca, algo que me induce al deseo. A mí. Yo soy el que deseo eso. Yo soy el que me provoco eso. Yo soy el que decido qué hacer. Del hebreo, mashak, que quiere, y del griego, peiranos, que quiere decir poner a prueba o prueba solamente. Ahora, ¿no es el problema que uno caiga en tentación? ¿No es problema mío? ¿Debemos culpar a los otros o a las otras que ellos hicieron que yo cayera en tentación? ¿No se te hace que eso es muy infantil? Si la tentación es algo que me provoca, ¿acaso no podemos evitar que nos pase esto? Y cuando hablamos de evitar, no es dejar de ir al teatro, ir al cine, ir a la disco, sino dejar de pensar en eso. Sobre todo dejar de vivir en eso. La tentación siempre va a estar ahí. ¿Por qué no hacerla a un lado? Es como decir, no, pues no vayas a donde venden libros. Bueno, es que la gente culta roba. Bueno, sí roba. No sé cómo explicarlo. Porque voy a decir, bueno, pero los ricos no son cultos. Muchos de ellos son muy ignorantes. No terminaron ni la primaria. Son buenos para hacer dinero, indiscutible. No todos. En los que son unos genios. Discutible también. Pero es como decir, voy a la tienda y se me antoja un refresco, me lo robo. Entonces no tengo que ir a la tienda porque la tienda tiene tentación para que yo me robe un refresco. O sea, qué estupidez. Es tonto que las iglesias crean eso. ¿Por qué culpar a los demás
de lo que yo tengo, de mi perversión de mi cabeza. Eso es muy enfermo de parte de la iglesia. Ahora bien, vestir con ropas cortas y incitar a los hombres a malos pensamientos. Otra estupidez ideológica machista. Y no nada más como hombres, sino como mujeres. Como psicoterapeuta he visto muchos, cuando me ha tocado defender a alguna mujer violada y escuchar a colegas mujeres que digan, mira cómo se viste, ella se puede vestir como se le antoje y nadie tiene derecho a tocarla, y se los he dejado claro. Pero esta gente no entiende, esta gente parece que le hace falta mucha masa gris y mucha masa blanca. Una mujer se puede vestir como sea y no por eso tú puedes abusar de ella, ¿sí? Si a la iglesia van las muchachas en minifalda y a ti se te antojan, tú eres el enfermo y el que necesitas ayuda. La mujer no. Si la muchacha va en short a la iglesia y a ti se te antoja, tú eres el enfermo. Deja de culparla a ella, ¿sí? Ten los huevos para decir yo soy el enfermo y deja de culpar. Debes casarte con quien tuviste sexo. Muchas de las personas que están dentro de la iglesia tienen vida sexual. Yo lo tuve que aprender como pastor juvenil, y más en el siglo XXI. Y muchos no van a dejar de hacerlo. El sexo no es malo. Lo malo son las energías que te metes por coger con cualquiera. Sin embargo, tener sexo no es malo. Solo debes aprender con quién tenerlo y con quién no. El sexo es una cosa de energías, pero nada tiene que ver con emparejarte con el que tuviste sexo. No. Si estás embarazada, la mujer debe casarse, en serio. En serio debe casarse. Y si el patán no quiere, si quieren casarse los dos, bueno, pero y si el tipo no quiere casarse, vas a hacer que esa familia sea un infierno, porque ni tanto uno ni como el otro se quieren casar. Dejen de meter y idealizar cosas bonitas. No es así. La iglesia quiere casarte a huevo. Huye. Refúgiate en un lugar en donde te van a hacer realmente un refugio. Si eres fiel en el sexo, el otro también lo será. No. Eso da mucha risa. La infidelidad pocas veces se da por eso. La realidad puede ser muy cruda, pero es muy real. La infidelidad es por falta de fe. Y lo digo en mi libro El amor es una mierda, que pueden conseguir aquí en Amazon, en Mercado Libre. Canash, un lugar de esperanza.com o www.marcoamesaflores, ahí pueden encontrar.com. Si quieren saber más sobre esto, pues compren el libro. Simple. La fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. No. Si lo tomamos del latín fornicare, actualmente quiere decir tener sexo fuera del matrimonio. Pero si tomamos la palabra desde donde surge, desde donde nace, desde el texto antiguo, quiere decir visitar un burdel. Debido a que fornicari procede de fornix, y fornicis quiere decir arco, arcada o bodega, que era el lugar, los arcos, las arcadas, donde se ponían las prostitutas para venderse. Desde ahí ofrecían sus servicios. De ahí que fornix quiere decir burdel, prostíbulo o casa de prostitución. Antiguamente, cuando se hablaba de la fornicación también, se hablaba de la fiesta pagana. La gente sacrificaba un animal a su dios y después tenían la orgía con las prostitutas de ese templo. La fornicación no tiene que ver con tener sexo fuera del matrimonio. Discúlpenme, la fornicación tiene que ver con meterte con prostitutas y a veces matar animales sagrados a otros dioses, que no sea el dios, en este caso cristiano, ¿no? Promiscuidad en la vida de los seres humanos. Promiscuo viene del latín promiscus, que quiere decir mezclado, revuelto o intercambio mutuo. Es un adjetivo que que quiere decir hacia adelante, ¿sí? O en favor de, y la raíz latina misere, que significa mezclar, a favor de la mezcla. Ya había mencionado la traducción no etimológica,
Ya había mencionado más bien esta traducción etimológica de un gran hermano, Max Rojas, del Círculo Existencial, y dando uno de sus talleres, voltea y me dice: Marco, yo sé que no, pero dame chance, porque iba a decir la palabra etimológica de promiscuidad, que no es eso, sino es lo que él inventó y que es muy cierto, es promiscuo. Dícese de la persona que coge más que yo. Esa es su traducción y dan el clavo, porque la palabra promiscuo o promiscua es un concepto completamente subjetivo. ¿Quién dice cuántas parejas sexuales debe tener cada uno? Ahora, los hombres son menos señalados por promiscuos que las mujeres, porque a la mujer se le califica como prostituta, o mejor dicho, puta, zorra, falsilota, aflojadora, etc. Y a los hombres hasta se les aplaude y se les da honores, porque así es la sociedad en general. No solo los hombres, también las mujeres. También las mujeres no hacen sororidad, también la ven como puta, zorra, maldita, desgraciada, y al otro, pues, un promiscuo. En fin, la iglesia debería ser un lugar de educación, abierto a la situación actual, no señaladora. Ese es uno de sus más grandes problemas y pecados. No sabe ser un hospital que cura, una escuela que enseñe, una casa que eduque, un hogar que cobije. Lo peor es que se la pasan señalando a los que no andan como ellos, ¿sí? A los que ellos creen que andan en peores pasos. Y lo peor es que los que más señalan son los que andan en peores pasos. Recuerda esta palabra que te voy a decir, o esta frase que te voy a decir que escribí hace un tiempo. Para los demás tu pecado es señalable, pero el de ellos es aplaudible. Por lo demás, amigos míos, les doy un abrazo enorme, sanador. Búsquenme en todas las redes sociales, Marco Antonio Mesa Flores en todas. Mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente, y la foto de atrás tiene un letrero muy divertido, de advertencia, amarillo con rojo. Instagram, Twitter, tengo una camisa azul con los logos de Kanash, mis aretes, o en www.marcoamesaflores.com, que es mi página web directa. Ahí va a estar el blog Pregúntale a Marco, que aparecen los podcasts escritos, cursos, y están todos los libros. Si son muy buenos para la lectura, bueno, está mi columna Camina Conmigo en el periódico, bueno, en la dirección www.primeravueltanoticias.com, en la sección de opinión, ahí está Camina Conmigo. Escribo cada semana de diferentes temas. Y recuerda que aquí en Kanash amamos porque somos amados y liberamos porque somos libres. Y nos vemos cuando tengamos que vernos.